¿Mm? Es igual a más o menos infinito. Es decir, que ahí, si la función salta a más o menos infinito, tiene que haber una discontinuidad de la función. Es lo mismo que cuando tienen un punto vacío. Entonces acá yo ahí le puse, para que lo tengan en cuenta, cómo se lee esto que tienen acá entre llaves, y dice todos los x tales que x pertenecen a los reales y x distinto de más menos 1. O sea, en este primer ejercicio, algunas cosas le he puesto unos machetitos ahí como para que ustedes se guíen. En los otros ejercicios, los dos ejercicios que siguen no les pongo nada, y después les doy al último unos 3 ejercicios para que ustedes los resuelvan, porque me estaba diciendo el jefe de la cátedra que yo no tengo que resolverle todos los ejercicios, sino que le resuelvo alguno y ustedes tienen que resolver los otros. De todas maneras, yo creo que acá les he resuelto 3 y les he dado 3 para que los resuelvan ustedes. Así que acá van a tener más o menos un machetito como para que se guíen. Y acá viene el punto que sigue, que es el punto B. Fíjense que dice la paridad. ¿Cómo es la forma práctica de saber si una función es par, impar o no tiene paridad? Porque una función se puede definir de las 3 formas, como que es una función par, o es impar, o si no, no tiene una paridad definida. Y la forma práctica de saber si una función es par, impar o no tiene paridad indefinida, o tiene paridad indefinida, perdón, es reemplazando x por menos x en la función. Y le puede dar 3 cosas. Primero, acá lo tienen. Si reemplazan a x por menos x en la función, y eso les da igual a la misma función que le dieron en el ejercicio, pero negativa, se dice que la función es impar y es simétrica respecto del origen. Bien, si al reemplazar x por menos x, el segundo caso, me da que es igual a la función primitiva que tenía, eso me está indicando de que la función es par y no es simétrica respecto del origen, sino respecto del eje x. Y el tercero es que al reemplazar a x por menos x en la función, sea distinta a f de x, o sea, la función inicial. Si es distinta, y bueno, no se puede determinar si es par o impar, por lo tanto se dice que la función no tiene paridad definida. Si vamos al ejercicio que tenemos ahora y reemplazamos a x por menos x, ustedes verán acá que decía x, yo lo reemplacé por menos x. Acá abajo también decía x, lo reemplacé por menos x. De acá se desprende que 2 por menos x, le queda esta 2x y el signo menos lo pongo acá adelante. ¿Está? Por el otro lado, en el denominador, la menos x, este signo menos, o menos 1, como le quieran llamar, porque acá es como que tuvieran un menos 1 adelante de la x, también está afectado, tanto ese menos 1 o ese menos como la x están afectados por el signo, perdón, por el exponente 2. Entonces, cuando resuelven esto, les queda x cuadrado. Y este signo menos que tienen acá adelante proviene de este signo menos. Bien, si yo comparo ahora con los 3 casos que me puede dar, el primero decía que al reemplazar a x por menos x, si la función me daba exactamente lo mismo, pero con el signo menos adelante, la función era impar. Fíjense que al reemplazar a x por menos x, me da exactamente la misma función que tenía o que me dieron para estudiar, con el signo menos adelante. O sea que corresponde al primer caso. Por lo tanto, esta función va a ser impar y simétrica respecto del origen. Acá lo tienen. La función es impar y simétrica respecto del origen. ¿Por qué? Porque al reemplazar x por menos x, me da exactamente la misma función, pero con el signo menos adelante. Bien.
Eh, mm, Profe, perdón, acabo de entrar y me entré justo con lo de paridad. ¿Qué estaba explicando? Escuché todo lo de paridad, pero antes explicó algo, porque hace 10 minutos había arrancado. y ahora, a ver, acá está. Ahora, el punto que sigue para estudiar son los ceros y polos, el punto C. Es decir, encontrar los ceros y polos de esa función. Recuerden siempre que en una función cociente, los ceros de esa función o raíces de esa función, como le quieran llamar, siempre son los valores que anulan solo al numerador. ¿Mm? Mientras que los valores que anulan al denominador no son los ceros de la función, sino que son los polos de la función. Por lo tanto, para hallar los ceros de la función, igualando a cero el numerador, reitero, en un cociente, podemos encontrar los ceros de esa función. Y eso es lo que hacemos. La función que yo les di recién, en el numerador, dice 2x. Entonces hay un solo valor para el cual el numerador se va a anular, que es cuando x vale 0. Por lo tanto, el único cero que tiene la función y es cuando x vale 0. Acá lo tienen. Ahora, ¿cuáles son los polos de esa función? Los valores que anulan al denominador. Solamente. Y acá podrán ver que yo les puse que los polos de i son 1 y menos 1. ¿Por qué? Porque al reemplazar cada uno de estos valores en el denominador les da 0. ¿Mm? Entonces, si ustedes reemplazan 1 menos x al cuadrado, esa x la reemplazan por 1 o menos 1, ese resultado les va a dar 0. Por lo tanto, ya tengo un 0 y dos polos. ¿Cómo se definen los polos? ¿Qué son los polos? Los valores, ustedes lo habrán visto, eso supongo, en el ingreso, y los deben haber visto con el profesor teórico, con el ingeniero Bernini. Los polos son, la definición que tiene de polos son los valores que anulan al denominador de una función. Así que ahí se pueden dar cuenta cómo encontrar los polos de una función, igualando a cero el denominador. ¿Y en los polos siempre hay una Eh, asíntota? el punto que sigue es el punto D, y este punto, que es el signo de la función, yo le hice ahí una especie de grilla, donde tienen en el renglón superior los signos del numerador, los signos del denominador en el renglón que sigue, y por último los signos de la función. ¿Por qué? Porque hacer un cociente, la función es un cociente, entonces tenemos numerador y denominador con su signo, aplicamos la regla de los signos para un cociente. Y recordamos que cuando numerador y denominador tienen el mismo signo, positivo, positivo o negativo, negativo, el resultado va a ser positivo. Cuando tienen distintos signos, numerador y denominador, el resultado va a ser negativo. Entonces, en base a eso, yo puedo saber los signos de la función. ¿Mm? El otro día alguien, no sé si fue un domingo o un sábado anterior al parcial, me preguntó por privada, no sé si era de este curso, la verdad que no lo sé, no me acuerdo, que no entendía qué eran los signos de una función. Para que todos sepan, o por si alguno no lo sabe todavía, los signos de la función están dados por el lugar donde existe la función. Es decir, si la función está graficada por arriba, lo que está graficado de una función por arriba del eje de las x es positiva.
y lo que está graficado por debajo del eje de las x es negativa. Entonces de ahí uno puede saber cuando la función es positiva, está por arriba del eje de la x. Y cuando la función es negativa, claro, está por debajo del eje de la x. Eso nos da la idea del signo de la función. Acá yo tomo como puntos de esa grilla el cero o el único cero, en este caso si hubiera más ceros se lo toma en cuenta también, que serán los ceros y los polos. El 0 es 0 y los polos son -1 y 1. Y después los extremos, que son infinito y menos infinito. Y después empiezo a hacer un análisis, primero del numerador solo, o sea, en este caso es 2x. Y digo, para cualquier valor entre menos infinito y -1, por ejemplo, para que no se nos haga tan grande, -2, que está comprendido entre estos dos valores, -2. Para el numerador solamente, 2x. Reemplazo a x por -2 y tendré 2 por -2. Es -4. O sea que todos los valores comprendidos entre menos infinito y -1 siempre va a ser negativo el numerador. Si quieren tomar -1.000.000 para x, y será -1.000.000 por 2, -2 millones. Sigue siendo negativo. Por lo tanto, el numerador en este intervalo menos infinito y -1 va a ser negativo. Ahora, vamos a tomar valor de x comprendido entre -1 y 0, solo para el numerador, sigo tomándolo para el numerador, entre -1 y 0. Por ejemplo, -1/2, o -0,5, como quieran. Si lo toman como -1/2, el 2x, en el 2x del numerador reemplazan a x por 1/2, por -1/2, perdón. Entonces tendré 2 por -1/2, que es igual a -1. Entonces, todos los valores comprendidos para x comprendido entre -1 y 0, el numerador siempre va a ser negativo. Acá pongo que esto va a ser siempre negativo. Vamos a lo que sigue, al intervalo que sigue, que es entre 0 y 1. Y vamos a tomar un medio positivo. Si yo en el numerador reemplazo x por 1/2, me queda 2 por 1/2, que es igual a 1 positivo. Para cualquier valor de x que yo tome entre 0 y 1 y lo reemplace en el numerador 2x, siempre me va a dar positivo. Entonces pongo acá adentro positivo para el numerador. Si considero ahora entre 1 e infinito, puedo tomar el valor 2 positivo y les digo que si el numerador es 2x y reemplazo x por 2, tendré 2 por 2, 4, positivo. 100.000 lo multiplico por 2, tendré 200.000 positivo. Entonces, cualquier valor que yo tome para x entre 1 y más infinito, siempre el numerador va a ser positivo, como les puse acá. Ahora bien, vamos al numerador. 1 menos x cuadrado. Y hago el mismo análisis. Si yo tomo un valor entre menos infinito y -1 para x, por ejemplo, -2 en el denominador, y reemplazo a x por -2, me va a quedar -2 al cuadrado. -2 al cuadrado, o sea, me va a quedar 1 menos, entre paréntesis, -2 al cuadrado. -2 al cuadrado es 4, entonces me va a quedar el denominador menos 1 menos 4. Y 1 menos 4 es... Por lo tanto, para cualquier valor que tome entre menos infinito y -1, el denominador siempre va a ser negativo. Entonces le pongo acá negativo. Vamos ahora para valores en el denominador, para valores de x comprendido entre -1 y 0. Por ejemplo, -1/2.
Entonces, en el denominador me va a quedar 1 menos 1/2 entre paréntesis elevado al cuadrado. Menos 1/2 elevado al cuadrado es 1/4 positivo. Entonces me va a quedar 1 menos 1/4 positivo, o sea, menos 1/4. En definitiva, 1 menos 1/4 son 3/4 positivo. Entonces, para cualquier valor que tome x en el denominador comprendido entre -1 y 0, el denominador siempre va a ser positivo. Vamos ahora para valores de x comprendido entre 0 y 1 para el denominador y tomaremos un medio positivo. Si yo reemplazo en el denominador a x por un medio positivo, me vuelve a dar 1/4. Entonces me queda 1 menos 1/4, que vuelve a ser 3/4 positivo. Entonces, en el denominador, para valores de x comprendido entre 0 y 1, el denominador es positivo. Por último, para valores de x comprendido entre 1 y más infinito, al reemplazar un valor, por ejemplo, 2 positivo, le queda 2 al cuadrado, que es 4. Entonces el resultado va a ser 1 menos 4 menos 3. Entonces, para cualquier valor comprendido de x entre 1 y más infinito, en el denominador, al reemplazar a x por alguno de esos valores, siempre me va a dar negativo. Y ahora aplico la regla de los signos en un cociente. Y digo, si cuando en el numerador y denominador tienen el mismo signo, como acá, el resultado va a ser positivo. Por lo tanto, la función va a ser positiva. ¿En dónde? Entre -1 y menos infinito. Si acá es negativo el numerador y positivo el denominador, la función va a ser negativa. ¿En dónde? Entre -1 y 0. Si acá tengo que el numerador es positivo, la función va a ser positiva. ¿En dónde? Entre 0 y 1. Y por último, numerador positivo, denominador negativo, la función va a ser negativa. ¿En dónde? Entre 1 y más infinito. Acá abajo yo les puse, para que tengan también un machetito, fíjense que digo que la función entre menos infinito y menos 1, acá, entre menos infinito y menos 1, la función es positiva. Acá está. O sea que la función en ese intervalo para x va a estar por encima del eje de las x. Lo que le dije hace un rato. Cuando es positiva la función está por arriba del eje de las x. Cuando es negativa está por debajo del eje de las x. Acá fíjense, entre -1 y 0, la función, acá está, la función es negativa, estará por debajo del eje de las x. Y así con los otros dos. Todos estos son puntos que ustedes tienen que ir analizando para después encontrar qué es lo que estamos buscando. No. Profe, ¿nos escucha? Me parece que no nos escucha el profe, che. Bueno. Acá, el punto que sigue son las asíntotas. Recuerden siempre que las asíntotas, las rectas asíntotas, son rectas que se aproximan lo máximo posible a una función, pero sin tocarla, cortándose
se cree en el infinito. Como nadie lo puede ver, se cree que se Profe, encuentra en el infinito. ¿siempre que hay un polo va a haber una asíntota o no? Como toda recta, Puta madre, va a che. haber tres tipos de rectas, digamos, en una función o en las asíntotas que pueda tener una función. Esas rectas pueden ser verticales, horizontales, y si no la tercera opción que es oblicua. ¿Mm? Asíntotas verticales va a haber o va a existir en una función o una verticales si y solo si tiene polos. Si no tiene polos, una función no tiene asíntotas verticales. ¿Está claro? ¿Mm? Acá yo les puse, siempre que haya polos en una función, habrá asíntotas verticales, y esas asíntotas verticales que tenga esa función que tiene polos, va a pasar por esos polos. ¿Mm? O sea que ustedes van a tener que trazar una recta vertical por cada uno de los polos que tenga esa función, cortando el eje X a 90 grados. En este caso, como x1 igual a 1 y x2 es igual a menos 1, son los polos, las asíntotas verticales van a pasar por esos puntos, o sea, van a pasar por el punto x igual a 1 y x igual a... Van a pasar las dos asíntotas verticales. Bien, las horizontales las tenemos que calcular en base a tomar el límite de la función que estamos analizando para cuando x tiende a infinito o a menos infinito, es lo mismo. ¿Por qué? Porque yo estoy tomando los valores a medida que x se va incrementando, porque una asíntota horizontal va a ir siempre paralela al eje de las x. Entonces la tengo que tomar en función de los valores de x que se van incrementando hacia infinito. Entonces tomo el límite de la función para x que tiende a infinito, y esto me da indeterminado, infinito sobre infinito. Puedo aplicar L'Hopital, puedo aplicar los métodos algebraicos para resolver, si no se los definen, le aplican lo que a ustedes les quede más práctico. El L'Hopital y deriva el numerador, 2, denominador, la derivada de 1 es 0, la derivada de menos x cuadrado es menos 2x, cancelé este 2 con este, y me queda 1 sobre menos x. Si reemplazo ahora x por el valor hacia el cual tiende, acá me va a quedar menos infinito. Les aclaro por las dudas, porque a veces suelen cometer esos errores en los parciales o en los exámenes finales. 1 sobre menos infinito es 0, no menos 0. No existe el menos 0, chicos. Eso puede ser causal de un 2 o un 1 en un examen, porque eso es ridículo. No le pueden poner un signo de un 0. Reprobado. Y lo ponen, ¿eh? Cuando los parciales eran forma presencial, no era por aula virtual, muchas veces los resultados me ponían menos 0. ¿Qué me quiere decir? Que la función, digamos que cuando x tiende a 0, a infinito, perdón, la función en el límite tiende a 0. Y si es 0, quiere decir entonces que esta asíntota horizontal va a coincidir con el eje de las x. ¿Mm? Bien. Vamos a la oblicua. Y yo lo que sé de una recta oblicua es la forma general de una recta, o la fórmula general de una recta, que es I igual a AX más B. B es el término independiente. Este es el término dependiente, ¿por qué? Porque depende del valor que le demos a X. Y A, el coeficiente de X, de A nos va a indicar algo en una recta. Si A es positivo, la pendiente de la recta será positiva, o sea, caerá hacia un lado. Pero si A es negativa, la pendiente de la recta será hacia el otro.
Por lo tanto, el signo de A me da la pendiente de la recta. Eso es importante. Y yo, para saber cuál es la ecuación de la recta oblicua, si es que tengo recta oblicua, tengo que encontrar el valor de A y el valor de B y reemplazarlo en esta forma para saber cuál es la ecuación de la recta oblicua. Para ello hay dos formulitas. Una es esta, para el cálculo de A, que me dice que es igual al límite para X que tiende a infinito que estoy estudiando sobre X. Y para calcular B, es el límite para X que tiende a infinito de la función que estoy estudiando menos A por X. Como yo averigüé en el paso anterior el valor de A, lo reemplazo acá y lo multiplico por X. Y resuelvo esto para poder obtener el límite. En este primer caso, voy a calcular A, para lo cual tomo el límite de X que tiende a infinito, tal cual está acá en esta fórmula, de la función sobre X. O sea, esta es la función que yo estoy estudiando, la divido por X. Bueno, vamos a cambiar la hoja. No me acuerdo. Bien. Les quería decir también que hay un problemita, no sé si por... a mí en mis documentos yo tengo todas estas páginas cargadas, que es lo que le subí a autogestión, pero no sé por qué el sistema me lo acomodó en forma desordenada. Entonces, no es que estén seguidas las páginas, sino que está todo en forma desordenada. No sé por qué será porque he puesto un punto, un guión, o he dejado, en vez de 3 espacios, dejé 2, o le puse 4 espacios, pero por algún motivo me cambió el archivo, me cambió el orden. Así que lo estaba buscando, por eso más o menos lo encontré, pero... bueno, entonces acá procedemos a calcular en este paso el valor de A. Y, como les dije antes, reemplazo f de x sobre x. Y me da esto, porque aplico el producto de los extremos, o sea, 2x por 1, 2x, sobre el producto de los medios, x por 1 menos x al cuadrado. Acá lo tengo. Puedo cancelar esta x con esta x, me queda 1 y 1. Entonces arriba me queda 2 y abajo me queda esto. Reemplazo a x por el valor hacia el cual tiende. Esto, o sea, a ver, infinito al cuadrado es infinito. 1 menos infinito, menos infinito. 2 sobre menos infinito será 0. Por lo tanto, me dice que A vale general de la ecuación de la recta, y A vale 0. Quiere decir que el primer término en X se anula, porque 0 por X es 0. ¿Y qué me va a quedar? Igual a B. Ah, pero tengo que calcular B. No, no me hace falta calcular B, porque B es una constante. Es la ordenada al origen de la recta. Es una constante que valga 8, 5, 20, menos 10. Es una constante. Y una función constante es una función que se grafica paralelo al eje de las X y que corta al eje Y en el valor que tiene esa constante. Por ejemplo, si yo digo Y igual a 5, la gráfica de esa función Y igual a 5 es una recta que y corta al eje de las Y en 5. Entonces, si en una recta oblicua o posiblemente oblicua encuentro que A vale 0, se me anula el término en X. No me importa cuánto valga B,
porque eso me va a estar indicando que esa recta no es oblicua, es horizontal. Entonces, si yo sé que esa recta es horizontal, y bueno, entonces no tengo recta oblicua en esta función, o recta asíntota oblicua. ¿Mm? Por eso acá les puse, si A es igual a 0, significa que la pendiente de la recta es 0, y la ecuación de la misma va a ser constante. Si es constante, tendremos una recta horizontal en el gráfico y no una oblicua. Por lo tanto, no tiene asíntota oblicua esta función. El paso. Bueno, acá estoy viendo que omití uno, pero después lo vamos a ver en la otra función. Los máximos y mínimos, o probablemente los salté, no sé. Son los máximos y mínimos. Los máximos y mínimos, recuerden ustedes que lo estuvimos viendo el otro día, constaba primero de sacar la derivada primera. Segundo paso, encontrar las raíces de esa derivada primera. Tercer paso, encontrar la derivada segunda. Cuarto paso, reemplazar las raíces de la derivada primera en la derivada segunda. Y si eso me daba mayor que 0, tenía un mínimo. Si me daba un menor que 0, tenía un máximo. Bien, empezamos acá con la derivada primera. Un cociente, 2x sobre 1 menos x cuadrado. ¿Y a qué va a ser igual eso? A la derivada del numerador, la derivada de 2x, 2. Por el denominador sin derivar, 1 menos x cuadrado. Menos, eso dice la fórmula. El numerador sin derivar, 2x, por la derivada del denominador. El denominador es esto. La derivada es la derivada de 1, 0. La derivada de menos x cuadrado es menos 2x. Acá lo tienen. Todo sobre el denominador, que era este, al cuadrado. Acá lo tienen. Bien, multiplico, o aplico la propiedad distributiva, 2 por 1, 2, 2 por menos x cuadrado, menos 2x cuadrado, menos 2x por menos, tendré 4x cuadrado. Por este menos que, menos 4x cuadrado. Por este menos que está acá adelante, más 4x cuadrado. Como este término y este término son semejantes, se los puedo sumar algebraicamente. Entonces tengo 2, acá está. Y acá tengo menos 2 más 4, más 2x cuadrado. Denominador sigue siendo el mismo. Bien. Como yo ahora el paso que sigue es hallar las raíces de la derivada primera, de esta derivada primera, recuerden que siempre en un cociente, con hallar las raíces del numerador, hallaremos las raíces de la función. Porque si hallamos las raíces del denominador, esas no son las raíces de I', en este caso, o los de I'. Entonces igual a 0, solamente el numerador. Acá lo tienen. Despejo este 2, pasa al otro lado como menos 2, este 2 que está multiplicando pasa al otro lado como 2, dividiendo, y me queda que x cuadrado es igual a menos 1. Si yo paso esta potencia 2 al otro lado, pasa como raíz. Y me queda la raíz de un número negativo. Saben que la raíz cuadrada de un número negativo es un complejo conjugado y no tiene representación gráfica. Por lo tanto, si las raíces de la derivada primera son conjugadas, complejas conjugadas, se dice que esta función no tiene ni máximos ni mínimos. ¿Está claro? Bien. A ver si le pego con la que sigue. Sí. Bien.
acá, el punto que sigue es el punto de inflexión. Como yo ya para la máximo y mínimo había sacado la derivada primera, punto de inflexión tengo que sacar la derivada primera, la derivada segunda y encontrar las raíces. Ya parto de la derivada primera del máximo y mínimo y hago la derivada segunda. ¿Qué me va a dar esto? O sea, 4x, bueno, todo lo que tienen acá, y va a estar el denominador elevado al cuadrado. Como el denominador ya estaba elevado al cuadrado en la derivada primera, al volver a elevar, ¿qué pasa? Tengo potencias de potencia. Y cuando tengo potencia de potencia, los exponentes se multiplican. Entonces, como tengo elevado a la 2, elevado a la 2, 2 por 2, 4. Por eso acá abajo el exponente es 4. Bien, este factor sin el exponente, con este factor sin el exponente, con este otro factor sin el exponente, son iguales. Entonces puedo simplificar este con este y con este. Si yo simplifico este, que está elevado a la 1, con uno de estos dos que tengo acá, y se simplifican con solo uno de estos 4 que tengo acá. Si ustedes sacan factor común acá arriba, 1 menos x al cuadrado, lo sacan. Cuando lo vayan a simplificar, ese 1 menos x cuadrado que tienen afuera de todo esto, acá, lo van a simplificar con esto y acá le va a quedar cubo. Por eso es que queda cubo ahora. Bien. Aplico la propiedad distributiva, 4x por 1, 4x por 20, y me da todo esto. Acá hay dos términos que son este, 4x y 8x son semejantes, tienen la misma parte literal. Entonces puedo decir 4x más 8x, 12x. Este término, menos 4x cubo y más 8x cubo son semejantes, también los puedo sumar algebraicamente y decir que menos 4x cubo más 8x cubo menos 4. No sé cuál es el error. Debería ser positivo. No. Acá algún error cometí yo de signo. Bien. Igualamos el numerador. Indudablemente que este signo que está acá no es el mismo, es más, después ustedes lo corrigen. Y saco factor común acá. ¿Cuál es el factor común? 4x, acá lo tienen. Porque acuérdense que en puntos de inflexión teníamos que hallar las raíces del numerador. Entonces, saco factor común 4x y me queda 3 más x cuadrado. Bien. ¿Qué pasa ahora? Yo tengo que encontrar las raíces del numerador. Una de las raíces, si esta x se hace 0, 3 por 0, 0, por lo que tenga acá adentro, que va a ser 3, va a ser 0. Por lo tanto, ya tengo una raíz que va a ser x igual a 0. Si esto estuviera bien con el signo, lo otro que pueda hacer 0 a esta expresión, la puede hacer igual a 0, es que se haga 0 este paréntesis. Pero cuando yo igual a 0 este paréntesis, ustedes van a encontrar, cuando le pongan bien el signo, que me va a quedar la raíz cuadrada de menos 3. Menos 3. La raíz cuadrada de un número negativo es un complejo conjugado. Entonces, si me da un complejo conjugado y no se puede grabar, quiere decir que las raíces complejas conjugadas que anulan a este numerador, perdón, a ver, se corta ahí. O sea, el complejo conjugado, se puede decir que para esas otras dos raíces no hay punto de inflexión. Entonces voy a tener un solo punto de inflexión que va a ser en x igual a 0. Si yo ahora reemplazo
ese valor de x, porque tengo la coordenada x, pero me falta la coordenada y. ¿Cómo encuentro la coordenada y para tener dos coordenadas y poder definir un punto en el plano, reemplazando esa x igual a 0 en la función? Y me va a quedar 2 por 0 sobre 1 menos 0 al cuadrado. Eso es 0. Quiere decir que voy a tener un punto de inflexión de coordenada 0 para x, 0 para y. Es decir, que el punto de inflexión va a estar en el origen de coordenadas, donde se cruzan los dos ejes. Y recuerden la definición de punto de inflexión. Es el punto donde la función cambia de cóncava a convexa o viceversa. Pregunta de examen. Yo les voy tirando así algunas cositas como para que vayan viendo. Que después no saben definir qué es un punto de inflexión. Y lo que dicen a veces es donde cambia la curva. Eso no dice nada, chicos. No me acuerdo si Profe, ¿nos esto ya lo escucha? sabía. ¿Nos puede escuchar? No. Hola. No, Lucas, no nos escucha. Reprobado. Ha ocurrido un desorden con todo esto, las páginas que subí, que ya no sé. Sí, no sé, ¿quién levantó la mano o quién quería preguntar algo? Ah, Díaz, sí. Habilite el micrófono, Darío. No sé si está preguntando algo o no, porque tiene el micrófono anulado. ¿Ahí nos escucha? No. No, no nos A escucha, ver, profe. déjenme ver una cosita, chicos. Bien. Acá, bien, acá está. Bien. Ahí tienen el punto que sigue. Entonces quedamos que tienen un solo punto de inflexión, no tienen máximo y mínimo. Punto que sigue habla de la discontinuidad. Y les dice que como x igual a 1 y x igual a menos 1 son los polos de esta función, la función será discontinua en esos dos puntos. ¿Por qué? Porque si ustedes reemplazan a x por 1 o por menos 1, la función... ¿Y qué quiere decir que la función es igual a infinito? Que no está definida. Que en esos puntos, x igual a 1 y x igual a menos 1, la función tiene un salto hacia el infinito. Y si tiene un salto hacia el infinito, la función en esos puntos es discontinua. ¿Estamos? Bien. El punto que sigue son los límites. Se va a tomar límite para todos los puntos que teníamos, o sea, para los ceros, para los polos y para los extremos, infinito y menos infinito. Y acá ustedes pueden ver que si yo tomo el límite para x que tiende a infinito de esta función, me da infinito sobre infinito. Si aplico el L'Hopital, me termina dando sobre x. Si yo reemplazo a x por infinito, me da que esto es igual a 0. Fíjense que yo acá les puse, para que se vayan dando cuenta, en el límite,
cuando x tiende a infinito, la función tiende a 0. Así se lee esto. Cuando ustedes reemplazan acá a x por, cuando x tiende a menos 1, el límite de esa función, cuando x tiende a menos 1, reemplazo a x por menos 1, y el resultado me da menos 2 sobre 0, o sea, menos infinito. ¿Mm? O sea, que cuando x tiende a menos 1, en el límite, la función tiende a menos infinito. Eso es importante, todos estos límites que se toman acá es importante para que después... Lo mismo para x que tiende a 0, van a ver que 0 es límite, después de levantar la indeterminación, o sin levantar la indeterminación. Cuando tiende a 1, lo mismo es más infinito, y cuando tiende a menos infinito, también va a ser igual a 0. ¿Mm? Y ahí tienen todos los límites de la función, que les vuelvo a reiterar por qué se los tiene que tomar, para tener una idea de cómo va a ser la gráfica de la función. Después ya, en el último punto que va la gráfica, yo ya les voy a decir ahí, le voy a nombrar todos estos puntos para que vean cómo se fue construyendo la gráfica. Sí. También. Bien. Bien, ahí tienen entonces la función. El último punto, J, que sería el gráfico. Hagan de cuenta que todavía no tienen graficada la función y que trazo los dos ejes, el eje Y y el eje X, y empiezo a delimitar los campos de la función. Pongo los puntos, los ceros de la función, que en este caso hay uno solo, que es cuando x es igual a 0, los polos de la función, cuando x vale 1 y cuando x vale menos 1. Trazo por los polos una perpendicular al eje X, ¿sí?, en líneas de trazo, y por acá por menos 1 también otra perpendicular. Esas dos perpendiculares van a ser dos rectas asíntotas verticales. Recuerden que les dije que siempre que una función tenga polos, va a tener asíntotas verticales. Por lo tanto, una vez que trazo estas asíntotas verticales, me voy a los signos y digo, si me fijo en la grilla, todo de la grilla donde dice los signos de la función, me dice que entre menos infinito hasta menos 1, la función es positiva. Si la función es positiva, tiene que estar por arriba del eje de la x, por lo tanto, tacho por debajo del eje de la x, porque por ahí no va a estar la función. Si me fijo en la grilla, entre menos 1 y 0, la función es negativa. Por lo tanto, va a estar por debajo del eje de la x. Si es negativa y está por debajo del eje de la x, tacho toda la zona que está por arriba del eje de la x, porque ahí no va a existir la función. Después, entre 0 y 1, la función vuelve a ser positiva. Por lo tanto, si vuelve a ser positiva, va a estar por arriba del eje de la x, por debajo del eje de la x, porque ahí la función no va a existir en este campo. Y ahora, si considero en la grilla entre 1 y más infinito,
me dice que la función es negativa. Por lo tanto, va a estar por debajo del eje de las X, entonces ¿qué hago? Tacho por arriba del eje de la X. Bien, yo ya sé, tengo que acá va a existir la función, acá también, y acá también. Ahora, una función corta al eje de las X en sus raíces o en sus ceros. ¿Cuántos ceros tiene esta función? 1. ¿En dónde? En X igual a 0. Acá está X igual a 0. Por lo tanto, esta función va a cortar en X igual a 0 al eje de las X. ¿Y qué pasa con 1 y menos 1? Y 1 y menos... Pregunta de examen. Nunca nunca una función corta el eje de las X en los polos. No vaya a ser que le pregunte, en esos polos, una función puede cortar ahí en esos puntos al eje de las X, y ustedes le vayan a decir que sí. Ya saben la nota. Siempre que haya polos, la función jamás va a cortar al eje de las X en un polo. Sí en los ceros, pero no en un polo. Bien, quiere decir que la función por menos 1 y 1 no va a pasar nunca. No tengo máximos ni mínimos. Tengo un solo punto de inflexión de coordenada 0, 0. Y en 1 y menos 1 la función tiende a más, menos infinito. ¿Tenemos una discontinuidad? Bueno, entonces puedo decir acá que la función se hace asintótica a esta asíntota vertical ¿desde dónde? Y desde menos infinito. Viene siendo asintótica hasta que corta al eje X solamente en X igual a 0. ¿Y de ahí qué pasa? No puede volver a cortar acá en 1. ¿Por qué? Porque 1 es un polo. Y si tengo acá una recta asíntota vertical, entonces el único camino que puede seguir mi función ahí, después de este 0, es este. Porque, reitero, no puede cortar este eje. En este punto. Es un polo. Bien, ya tracé está el medio. ¿Y qué pasa con estos dos campos? Y cortar por acá la función, porque eso es un polo, y no me queda ninguna otra alternativa más que esta curva. Lo mismo acá, esto es un polo, no puede cortar por acá la función, y me queda esto. ¿Y por qué esto y no así? Muy simple. Porque si ustedes se fijan en los límites, recién cuando le dije los límites, y le dije que cuando X tendía a más infinito, en el límite la función tiende a 0. Es decir, los valores de la función se leen acá. Para esta X, la función tiene este valor. Para esta X más grande, la función tiene este otro valor. Así, a medida que X se va haciendo más grande, la función va tendiendo ¿a qué? A 0. Y eso lo ven en esta forma, la gráfica, tanto acá como acá. Acá también, a medida que X va tendiendo a menos infinito, en el límite, la función tiende a 0. Eso ustedes lo han visto ahí cuando hicimos los límites. Y a medida que X va tendiendo a menos 1, en el límite, la función va a tender a más infinito. Eso lo ven en los límites. Por eso la importancia de tomar los límites en el punto ese que vimos anteriormente, para poder después estar seguros de la gráfica que hacemos. Y ahí queda graficada la función. Podemos ver otra función, si es que la encuentro, porque tengo todo eso.
No, no va a ser tan fácil. Acá está. O sea que la quinta. Tampoco. Bien. Bien. Acá tienen, por ejemplo, esta otra función. 2x cuadrado e a la menos c. Hacer punto por punto. Yo acá ya no les puse todos los machetes que le había puesto en el otro ejercicio, como para que ustedes vayan recordando algunos conceptos. Fíjense, el dominio de esta función va a estar dado por todos los valores de x, tales que x pertenece a los reales. Y fíjense que son todos los valores de x, incluido el 0. O sea, todos los reales, incluido el 0. ¿Por qué? Porque cualquier valor que yo le dé a esta función, el dominio existe. Si yo le doy el valor 0 a x, y esto va a ser igual porque acá, no se olviden, e a la menos 0 es e a la 0. Y cualquier número elevado a la 0 es 1. Por lo tanto, voy a tener 1 por 0 por 2 es 0. Por lo tanto, la función es igual a 0. Cuando x vale 0, y vale 0. Chao, no hay otro punto, no hay otra cosa. Si le doy valores negativos, al estar elevado al cuadrado acá, se transforma en positivo. Al estar elevado al cuadrado acá, a la menos acá, con el menos que tenga la x menos 2, lo que sea, se transforma en positivo. Va a existir para todos los valores, positivo, negativo, incluido el 0. Entonces, el dominio van a ser todos los valores de x que pertenecen a los reales. ¿Mm? Por supuesto, infinito y menos infinito no pertenecen a los reales, así que eso no se puede analizar. Bien, vamos a la paridad. ¿Cuál era la forma práctica de la paridad? Reemplazar a x por menos x. Si yo reemplazo a x por menos x acá, reemplazo menos x y menos x, me va a dar esto. O sea, este primer factor, al estar elevado al cuadrado del signo y la x, me da 2x cuadrado. Pero ojo que este factor ya no es más e a la menos x. Porque acá tienen menos por menos x más x. Entonces, esta función que yo les doy para estudiar no es igual a esta. Es distinta. Por este signo menos que le está faltando acá arriba en el exponente. Como no es ni negativa, como no es ni negativa, tampoco es igual a la función inicial que yo les di para estudiar, entonces se dice que esta función no tiene paridad definida. Nada más. Vamos a los ceros y polos. ¿Qué valor puede anular o qué valores pueden anular esa función? Y solo cuando x vale 0. Cuando x vale 0, 2 por 0, 0, por lo que sea, 0. Y no hay otro valor que anule a esa función. Porque le den valores positivos, le den valores negativos, nada va a anular esa función. Y si no, hagan la prueba. Reemplacen a x por menos 2, reemplacen a x por 3, reemplacen a x por menos 8, reemplacen a x por 100. No les va a variar. Va a seguir siendo siempre un número, un valor, no va a anular, digamos, a esa función. Entonces, el único 0 que tengo es cuando x vale 0. Y polos, indudablemente, a simple vista diríamos no tiene, porque no es una función cociente. Pero la podemos transformar en una función cociente si nosotros consideramos que un caso particular de la potenciación es cuando el exponente es negativo. Y cuando ustedes tienen un exponente negativo, ¿qué hacen? Tienen que pasar abajo la base con el exponente cambio de signo. Y en este caso podría pasar abajo del 2x cuadrado e a la x y se transforma en una
¿Qué tipo de función? Una función que es un cociente, o una relación de dos funciones, o una división de dos funciones. Entonces tiene polo, ¿sí? Y dígame, ¿qué valor le va a anular el denominador e a la x? Si usted me encuentra un valor que le anule el e a la x, no hay. Porque si usted le toma x como 0, e a la 0 es 1. Si lo toma como negativo, mejor todavía porque me pasa para arriba y es positivo. Si me toma un valor positivo y me queda abajo como positivo. O sea que no hay ningún valor, si yo paso como e a la x al denominador, no hay ningún valor que me anule el denominador. Por lo tanto, digo que para esta función no tiene polos. No los tiene. ¿Mm? Bien, eso ya se pueden ir dando una idea, que si no tiene polos, no va a tener asíntotas verticales. ¿Se acuerdan? Así que ya se van anticipando a lo que viene. Los signos. Acá dice, como el factor x al cuadrado es siempre positivo para cualquier valor distinto de 0, lo mismo que el factor e a la menos x, la función y siempre será positiva. Y sí, si ustedes reemplazan por valores positivos y pasan la e a la menos x al denominador, y si lo elevan a un número positivo, va a ser positiva la función. Y si lo elevan a un número negativo, ese exponente menos x, al multiplicarlo por ese número negativo, el exponente es positivo. Y un número negativo elevado al cuadrado siempre va a ser positivo. Entonces la función siempre va a ser positiva. Les está dando otra idea, que si la función es siempre positiva, ya saben dónde va a estar ubicada. Toda la función va a estar por arriba del eje de la x porque es positiva. Bien. Discontinuidad. ¿Cuándo va a ser discontinua una función? Cuando tenga polo. Si no, no es discontinua. Lo vimos en el ejercicio anterior. Que tenía polos, era discontinuo en donde, en 1 y menos 1. Pero esta función no tiene polo. Por lo tanto, si no tiene polo, no es discontinua. Es siempre continuo. Desde menos infinito hasta más infinito para x es continuo. No tiene ningún salto hacia más menos infinito. Bien. Otro punto, que a medida que ustedes vayan dominando todo esto, lo van a ir sabiendo. Cuando tomo los límites de esta función, tengo nada más que un cero, no tengo polos. Entonces tomo el límite para más infinito, menos infinito y para cero. No tengo otra cosa para que tomar. Y acá también. Cuando ustedes vean, me va a dar infinito sobre infinito. Cuando x tiende a infinito, aplican L'Hopital, la derivada de 2x cuadrado es 4x, la derivada de a la x es a la x, me sigue dando indeterminado, vuelvo a derivar numerador y denominador, y me da 4 sobre e a la x, porque la derivada de e a la x es a la x. Si reemplazo x por infinito, me queda e al infinito, infinito. Por lo tanto, cualquier número sobre infinito es 0. Por favor, eso de que cualquier número sobre 0 es infinito y cualquier número sobre infinito es 0, apréndanselo de memoria, chicos. Porque por ahí me dicen 5 sobre 0, 5 me ponen en los parciales. Cualquier número sobre 0 es infinito. No me pongan 5 sobre 0. 5. Bien. Entonces, acá ya me está dando una idea de lo que les dije hace un rato de los límites. Es decir, cuando x tiende a infinito, en el límite, la función va a tender a 0. Cuando tiende a 0, por izquierda o por derecha, en el límite, la función va a tender a 0 también. Se van dando una idea ya de cómo va a ser la función. Lo mismo para el límite cuando tiende a menos infinito. Bien.
No sé si... A ver. Salto punto de inflexión. Bien. Bien, acá tienen las asíntotas, que es el punto que sigue, el punto G, para esta función que estamos estudiando. Y fíjense, ahí les pongo que vertical no tiene, porque no tiene polos. Recuerden siempre eso, chicos, es la definición de asíntota. ¿Mm? Siempre que haya polos, tiene asíntotas verticales. ¿Y por dónde van a pasar esas asíntotas verticales? Por los polos. ¿Mm? Como esta función no tenía polos, lo averiguamos, lo vimos antes, no tiene asíntota vertical. Asíntota horizontal, volvemos a tomar límite para x que tiende a infinito de esa función, donde ustedes verán que yo ahí les puse el e a la menos x, se lo pasé abajo con el exponente cambio de signo, y eso me da infinito sobre infinito. Si aplico L'Hopital, llego a la conclusión de que eso es igual a 0. Me vuelve a decir que coincide con el eje X, la asíntota horizontal. Y cuando voy a la oblicua, recuerden que para calcular A, yo tenía que tomar el límite para X que tiende a infinito de la función, acá la tienen, sobre X. Puedo cancelar esta X con este cuadrado. Y me queda, de nuevo, 2x sobre a la x, porque esta x la paso acá abajo con el exponente cambio de signo. Como esto me vuelve a dar indeterminado, derivo por L'Hopital, la derivada de 2x es 2, la derivada de a la x es e a la x. Si reemplazo x por infinito, me queda que e a la infinito es infinito. Cualquier número sobre infinito es 0. Quiere decir que a vale 0. O sea, la pendiente de la recta es 0. Entonces no puede ser una recta oblicua. Por lo tanto, no tiene recta asíntota oblicua. Esa es la respuesta en este punto. Si vamos al punto que sigue, que es máximos y mínimos, el primer punto era derivar la función. Acá yo derivo, como es un producto, derivo como un producto. Y me queda esta expresión que tienen acá. Yo ahí, ¿qué hago? Como ahora tengo que sacar las raíces de esa derivada primera, ¿qué hago? Me conviene sacar factor común acá, que es 2x por e a la menos x factor de 2 menos x. ¿Para qué? Para encontrar más rápido las raíces y no tener que estar aplicando alguna fórmula ni ninguna otra cosa. Entonces, ¿qué hago con eso? Encuentro más rápido las raíces. Y ya acá sé que una de las raíces es 0. ¿Por qué? Porque cuando acá vale 0, y acá vale 0, y acá vale 0, acá e a la 0 es 1. 2 menos 0 es 2. Pero 2 por 0 es 0. Por 1 es 0. Por este 2 es 0. Entonces, una de las raíces es 0. ¿Cómo encuentro la otra raíz? Porque son 2 las raíces. Y bueno, la voy a encontrar haciendo 0 el paréntesis. ¿Y cuándo se me va a hacer 0 este paréntesis? Cuando x valga 2. Porque 2 menos 2 es 0. Por lo que tenga acá afuera, es 0. Por lo tanto, la otra raíz es 0. Tengo dos raíces. Vamos a ver si tengo dos máximos, o dos mínimos, o un mínimo y un máximo. Para eso tengo que hacer la derivada segunda
a partir de la derivada primera. Cuando ustedes derivan acá, tienen dos factores, digamos, 4x por e a la menos x y 2x cuadrado también por e a la menos x. Así que este término lo tienen que derivar como un producto y a este término también. Acá lo tienen todo derivado. Y saco factor común acá. 2e a la menos x. Y me queda por esto. Si yo ahora reemplazo a x primero por 0, acá, acá y acá, como lo tienen en esta expresión, me queda que el resultado es 4. Si el resultado es 4 positivo, es mayor que 0, quiere decir que en x igual a 0 voy a tener un mínimo. Ahora reemplazo esta otra raíz en la derivada, bueno, acá, en la derivada, no, acá, en la derivada segunda, entonces reemplazo a x por 2 y por 2, perdón, acá en la base. Todo eso, al operar, me da como resultado menos 4 sobre e al cuadrado. El solo hecho de que esté ese signo negativo adelante de esa fracción, ya me está indicando que va a ser menor que 0. Entonces, cuando x vale 2, esto va a ser menor que 0. Y si es menor que 0, en x igual a 2, vamos a tener un máximo. Ya sé que tengo en x0 un mínimo y en x2 un máximo, pero tengo las coordenadas x solamente de ese mínimo y de ese máximo. Tengo que encontrar la coordenada y de ese mínimo y de ese máximo. Reemplazo primero a x por 0 en la función, no en la derivada, sino en la función. Acá lo tienen, y me da como resultado 0. Entonces quiere decir que voy a tener un mínimo de coordenadas 0, 0. O sea, el mínimo va a estar en el origen de coordenadas. Y al reemplazar a x por la otra raíz 2, voy a tener acá esto, 8 sobre e al cuadrado, quiere decir que voy a tener un máximo de coordenadas 2 para x, 8 sobre e al cuadrado para y. Bien, a ver si puedo seguir ubicando la hoja. Bueno, a ver. Bien, entonces acá tienen el punto que sigue, que es y, el punto de inflexión. Como ya hicimos la derivada primera y la derivada segunda en máximo y mínimo, eso me hace que tome directamente de máximo y mínimo la derivada segunda para calcular las raíces que tenga esa derivada segunda, para ver si esta función tiene puntos de inflexión. La derivada segunda a la que habíamos llegado en máximo y mínimo era esta. ¿Qué tengo que hacer ahora yo acá? Sacar las raíces de esta derivada segunda para ver si tengo puntos de inflexión. Para valores de x que tome acá afuera del paréntesis, para ver si algún valor de x anula este factor fuera del paréntesis, no hay ninguno. Ni siquiera cuando x vale 0, porque acá le queda e a la 0, 1. Nunca se va a anular
este factor que está acá afuera. Entonces, ¿qué es lo único que se puede anular? Lo que está entre paréntesis. Como es una función polinómica de grado 2, va a tener dos raíces. Si aplican la formulita para encontrar las raíces, bueno, yo acá obvié ese paso y llego a la conclusión de que tiene dos raíces y son decimales para colmo. Una de ellas es 3,41 y la otra es 0,59. Si yo ahora reemplazo, es decir, tengo dos puntos de inflexión. Si yo reemplazo esas dos raíces en la función que yo les di para estudiar, acá tienen, primero por 3,41 y después por 0,59, me va a dar que la otra coordenada y del primer punto de inflexión es 0,77. Y la otra coordenada y del segundo punto de inflexión es 0,38, 0,38. Entonces tenemos dos puntos de inflexión. Uno de coordenada 3,41 para X, 0,77 para Y, y otro de 0,59 para X. Bueno, acá me trae la coma, es 0,38 para Y. Ya tengo los puntos de inflexión. Si vamos ahora al último punto de esta función, que es la gráfica, el punto J, y ustedes se imaginan que todavía no está graficada la función. Entonces vamos a todos los puntos de la función. El dominio son todos los valores de X que pertenecen a los reales. Listo. Un tema importante acá, para ya ir descartando, es que habíamos determinado que los signos de la función siempre era positiva. Entonces, no va a existir nunca por acá abajo. Por eso yo hice cortito este tramo del eje Y, porque por ahí abajo del eje X, la función no existe. Y eso lo saqué del signo. Por otra parte, no tiene paridad definida. Listo. Cuando tuve que averiguar si era continua, me decía que sí, que era continua, siempre. Cuando tomé los límites, eso lo voy a dejar para el último, el tema de los límites. Cuando saqué máximo y mínimo, determiné que tenía un máximo y un mínimo. Tiene un mínimo de coordenada 0, 0, que va a estar acá, en el origen de coordenada, y un máximo de coordenada 2 para X, 8 sobre A cuadrado para Y. Va a estar acá. O sea, acá tienen un máximo, acá tienen un mínimo. Después también determiné que tenía dos puntos de inflexión. Uno de coordenada X 0,59 y 0,38. Acá está. Y otro punto de inflexión que era para X 3,41, para Y 0,77. Tengo ese punto de inflexión y este punto de inflexión. Ya con eso yo puedo empezar a graficar y decir, bueno, partimos de acá que tenemos un mínimo, indudablemente que va a ser este el mínimo, acá está. Pasamos por este punto de inflexión. Recuerden que la definición de punto de inflexión es cuando la curva cambia de cóncava a convexa o viceversa. Pregunta de examen. Entonces acá cambiaría, nada más que a mí me salió medio como recto, pero debería haberlo hecho medio curvo acá hasta este máximo. Llega a ese máximo, comienza a descender con una curva. Si lo hubiéramos hecho en papel milimetrado nos hubiera dado bien, pero acá no lo he hecho, así que es como una curva así, hasta este punto, y acá cambia la curva de cóncava a convexa o de convexa a cóncava, y va tiende la función hacia infinito. ¿Por qué? Porque cuando vimos los límites, dijimos que cuando X va tendiendo a infinito, en el límite, la función también tiende a infinito. Perdón, tiende a cero. Los valores de la función, a medida que X va aumentando, la función va disminuyendo. Hasta que va a llegar un punto en el infinito en que va a ser igual a cero. Y acá pasa lo mismo. La función tiene esta forma,
porque cuando x tiende a menos infinito, en el límite la función va a tender a más infinito. Se va hacia arriba. ¿Mm? Como ustedes van leyendo los valores, a medida que x va aumentando, van leyendo los valores en el eje x. ¿Mm? Por acá, la función va a ser cada vez más grande. Entonces, tiene esta forma y va hacia el infinito. Y ahí tienen graficada la función mediante un estudio completo de funciones. En los exámenes parciales o finales, para los que rinden práctico, este tema va, porque aplican todo, aplican derivada y límite, y las aplicaciones de la derivada. Pero no le van a preguntar las 10 preguntas, le van a hacer 4 o 5. Generalmente son 4. Por ejemplo, dominio de la función, asíntotas de la función, signo de la función y, qué sé yo, paridad de la función. ¿Mm? Así que si le preguntan eso, ustedes van a tener que responder nada más que esos 4 o 5 puntos. No se pongan a contestar todo. Esto lo digo porque en la forma presencial, cuando le preguntan 4 o 5 puntos, ustedes como no, los otros temas no lo saben, entonces desarrollan los 10 puntos de la función. Y como en un examen final presencial tienen que tener, de los 3 ejercicios que se le da, que uno es esto, tienen que tener 2 perfectos. ¿Mm? Perfectos. Entonces, por ahí le dan 3 ejercicios y dice, yo los otros 2 no lo sé, pero esto le voy a hacer los 10 puntos, así me aprueban. No lo van a aprobar porque va a tener uno solo perfecto. Los otros 2 no lo va a tener hecho. Y para aprobar el práctico en un examen final, tiene que tener 2 ejercicios perfectos. Bien. Ahí yo les di o les subí otro ejercicio más resuelto y les di 3 ejercicios para que ustedes resuelvan. Así que fíjense en base a lo que yo les di, los 3 ejercicios que les di para resolver son cocientes de funciones. Así que es como el primer ejercicio que vimos de este tema. Por lo tanto, ustedes se pueden poner a trabajar y resolverlo de esa forma. ¿Mm? Así que, si no tienen ninguna otra pregunta, damos por finalizado acá la clase. Bueno, Profe, ¿sigue entonces nos acá? vemos en la próxima clase, chicos. ¿Mm? Esperemos que Oh, sean más para la próxima clase. Buenísimo, profe. Muchas gracias por la clase. no nos escucha, Lauti. Bien, buenas noches entonces. No nos escucha, profe. ¿Qué maestro? Che, alguien tiene el email del profe, hay que avisarle.